La universidad se esté preocupando por seguir mejorando las cosas. Por aumentar el desarrollo. Sí, pero, ¿sabes? No solamente en la infraestructura, sino también se han abierto nuevas carreras como licenciatura en arquitectura, licenciatura en derecho también. Sí, si nos ponemos a pensar un poquito, podemos nosotros ver este gran templo que me imagino hace muchos años no lo tenían. Antes se reunían, creo, en el auditorio universitario. Sí, Emiliano Ponce de León. Muy bien. Pero me pregunto, ¿qué gran sacrificio representó para esas personas que nosotros podamos tener todo esto aquí el día de hoy? Exacto, yo creo que esa es una de las cosas que valdría la pena reflexionar. Tener un espíritu de gratitud y servicio por lo que otros hicieron por nosotros en el pasado. Así es. Y sabe, justo ahora que estamos en el 76 aniversario de nuestra universidad, yo realmente no sé cómo y con quiénes comenzó todo este movimiento aquí en Montemorelos. ¿Dónde habrá empezado, cómo habrá empezado el adventismo en México? Ya son más de 100 años, ¿no? Sí. Pastor, ¿le gustaría contarnos? Bueno, vamos a tratar de hacerlo y vamos a tratar de hacerlo, pero de manera muy rápida, así que vamos a ver cuánto podemos recordar. Miren, quiero decirles, el primer registro que hay de la iglesia en México sucedió en 1890. Lo primero que hay en la historia de la iglesia en relación con México sucedió en 1890. ¿Quién fue este personaje? Yo nunca lo he visto. Bueno, él fue un joven norteamericano, un pastor, John O'Corliss, que él fue el primero que escribió algo acerca de México. Hizo una investigación, sin venir a México, hizo una investigación acerca de los diferentes grupos étnicos que había en el país, y entonces decía a sus lectores, a la gente que podía leer la Review and Herald, decía: no es posible que México, nuestro más próximo vecino, hasta el momento no hayamos hecho nada por ellos. Así que él motivaba a la gente para que se hiciera algo a favor de México. Eso sucedió en 1890. Al año siguiente, 1891, llegó el primer misionero a México, y no fue enviado por la iglesia, él vino por cuenta propia. Su nombre fue Salvador Marchisio. Él era un ítalo, ¿has escuchado? Sí. Él era un ítalo-americano que, agradecido con Dios porque recibió la salud, estaba enfermo y se atendió en un hospital adventista, y entonces agradecido decidió llevar el mensaje adventista a algún lugar en el mundo donde no hubiera presencia adventista. Y curiosamente estaba al otro lado de la frontera sur, México. Así que él vino en 1891, llegó a la Ciudad de México y empezó a vender libros del Camino a Cristo y el conflicto de los siglos entre las colonias americanas. Estuvo 2 años, regresó a los Estados Unidos a prepararse y luego otra vez regresó a México. ¿Él ya hablaba un poco español cuando estuvo en la Ciudad de México? Bueno, él hablaba inglés y hablaba italiano, así que, pero trabajó más bien con las colonias americanas. No le costó mucho trabajo aprender español. Después regresó. En 1893, el presidente de la iglesia en ese tiempo, el presidente de la Asociación General, el pastor Olsen, dijo: es necesario hacer algo específicamente a favor de México. Y ese mismo año, 1893, envió al primer misionero, Dan Jones, el hermano de otro famoso, Alonzo Jones, un joven famoso también en la historia de la iglesia. Pero Dan vino en 1893. Y entonces, después de recorrer varios lugares, escogió la ciudad de Guadalajara para establecer allí la sede misionera en México. Entonces, Guadalajara es la cuna del adventismo en México. Así es, la obra comenzó realmente ya digamos establecida, porque aunque Marchisio fue a la Ciudad de México, su trabajo fue, digamos, no permanente. Él regresó. Pero entonces Dan Jones se estableció en 1893 en Guadalajara. ¿Y qué fue lo primero que hicieron ellos cuando llegaron? ¿Cómo se establecieron? Bueno, al año siguiente, 1894, llegó un grupo de misioneros, se unieron a Jones, y entonces lo primero que hicieron fue establecer una pequeña clínica. Tú estudias medicina, ¿no? Así es. Una pequeña clínica y también una pequeña escuela. Les enseñaban a los niños a aprender inglés. Eso fue lo primero que hicieron en Guadalajara. Bueno, al año 1896 es un año importante en la historia de la iglesia en México, porque ese año, además de que vino el doctor Kellogg, vino a México, se entrevistó con el presidente de la República, Porfirio Díaz, y le pidió que le concedieran
algunas atenciones especiales porque el plan era establecer un sanatorio en grande y le fue concedido a los pioneros de la iglesia en ese tiempo algunas concesiones especiales para establecer el sanatorio. 1896 es también un año importante porque ese año apareció la primera revista en español de la iglesia en cualquier otra parte del mundo. Es decir, además del inglés, no había otra revista sino esta a partir del 1 de enero de 1896, que se llamó El Amigo de la Verdad. Se empezó a publicar en México, en Guadalajara, a partir de 1896. Y el editor era el pastor o el obrero Jones. Él era el importante que dirigió esta publicación. Entonces, ellos fueron que abrieron obra aquí en México con la obra de publicaciones, educación y la obra de salud. Y de salud también. En 1897 es un año también importante porque llegó a México un pionero del que estamos muy agradecidos en México. Su nombre, George Washington Cabines. Él dedicó 25 años de su vida a la obra en México. Entonces él llegó en 1897 y enseguida se unió al apoyo de la obra que ya se había iniciado. En 1899 abrió sus puertas al público la primera institución de salud fuera de los Estados Unidos. Adventista. Claro, adventista, el Sanatorio de Guadalajara, en el 1 de enero de 1899. Eso fue algo extraordinario. Bueno, lamentablemente duró poco tiempo, como vamos a ver más adelante. Ese mismo año, en 1899, la hermana White escribió acerca de la obra en México y ella dijo que había escuchado el reporte de Jones acerca de la obra en México y estaba muy contenta. Y ella decía, parece difícil pensar que se puede hacer algo, pero sin duda es la voluntad de Dios. Y entonces favorecía la obra que se estaba iniciando en México. Eso fue en 1899. Y hasta ese momento todos seguían en Guadalajara. Todo estaba en Guadalajara hasta ese momento. Pero justamente, qué bueno que preguntas eso, porque justamente en 1899, algunos pioneros como Cabines, Marchicio, que ya había regresado, Cooper, se fueron de Guadalajara a la Ciudad de México. Se establecieron allí. Entonces ya había obra en Guadalajara, se fueron a la Ciudad de México. Establecieron ahí una iglesia, la iglesia de Tacubaya. Una iglesia muy bonita, sí. ¿La conoces? La iglesia de Tacubaya. Y entonces en México comenzaron la obra, además de Guadalajara. Ya eran dos lugares importantes allí. En 1901, lamentablemente, murió el pionero que había llegado, enviado por la iglesia, Dan Jones. En 1901 él murió. Y a partir de esa fecha se empezaron a diseminar por diferentes partes de la República. Algunos se fueron a San Luis, Tampico, Veracruz, Oaxaca, Puebla. Se empezaron, ya había varios obreros, colportores, y se empezaron a diseminar en diferentes lugares a partir de 1901 en adelante. Bueno, por ejemplo, llegamos aquí a 1907. Ese fue un año triste, 1907, porque el sanatorio que había abierto sus puertas en 1899 tuvo una duración muy corta. En 1907, lamentablemente, se cerró. La obra continuó y algunos se dirigieron a otras partes y entonces llegamos a un año importante, 1910. En 1910, Cabines estableció una escuela para los obreros en la Ciudad de México, escuela superior en la Ciudad de México. Y esta escuela funcionó por varios años, a pesar de algunos problemas con la revolución. Eso comenzó en 1910. ¿Cómo se llamaba esa escuela, pastor? Escuela Superior de Tacubaya. Okay. La escuela que se estableció en 1910 en la Ciudad de México. Y aquí hay algunos nombres, ¿no?, de algunas personas que estudiaron entre 1910 en adelante. Bueno, la obra siguió avanzando. Se fue diseminando muy rápidamente en diferentes partes, hacia el sur, hacia el norte inclusive también. Y entonces llegamos a una parte importante que tiene que ver con 1935. Esta escuela, la Escuela Superior de Tacubaya, que comenzó en 1910, tuvo algunos problemas en la Ciudad de México porque el espacio donde se encontraba era muy reducido.
Entonces no había forma de crecer en cuanto a estructura. Y había otros problemas también muy fuertes en la Ciudad de México. Así que se decidió que la escuela de Tacubaya, de la Ciudad de México, se trasladara por asuntos políticos del país, y para poderla proteger se trasladara a la frontera norte. Y saben que ese colegio que había comenzado en 1910, en 1935 se trasladó a Laredo, Texas. Ok. Allá se trasladó. Y de Laredo, Texas, fue una duración muy corta, a McAllen. Así que estuvo en Estados Unidos. Sí, aproximadamente año y medio en estos dos lugares. Ya para ese tiempo, la sede de la iglesia en México, de la Unión, se encontraba en Monterrey. De la Ciudad de México se había trasladado a Monterrey. Y allí empieza entonces una historia más cercana con nosotros, porque estando la sede de la iglesia en Monterrey, los hermanos de la Unión empezaron a buscar un lugar, un terreno, para establecer una institución educativa en un lugar que fuera apropiado y bajo la orientación de los principios de educación adventista que podían encontrar en los escritos de la señora White. Así que para 1936, la escuela que estaba en McAllen empezó a buscar otras opciones. Sí. Y así llegamos aquí a Montemorelos. Bueno, 1942 es un año importante en la historia de esta institución. 1942 fue una fecha importante. ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué? Ahorita les digo. Vamos a escuchar un canto especial a cargo de unas enfermeras, y mientras nosotros esperamos un poco.
1942 fue un año importante. Fue un año importante ¿Qué porque, sucedió? bueno, eso está muy relacionado con la historia de esta institución. Y no tan solo de esta institución, sino también del adventismo en este lugar. Así que, por ejemplo, 1890 inicia la historia del adventismo en México. 1891 llega el primer misionero. Estamos hablando de ¿cuántos años? Son 11, No, de la fecha hasta el momento. ¿Cuántos años? del 90, 128, creo. 128 años de historia del adventismo en México. Entonces, 1942 es un año importante. La escuela que había estado funcionando en México, que luego se trasladó a Laredo y a McAllen, regresó después a la Ciudad de México. Y entonces para 1942, finalmente, siendo director del colegio en México, A.G. Parfit, se decidió trasladar el colegio a este lugar. Fíjense, ¿qué día es hoy? ¿Ustedes recuerdan qué día es hoy? 16 de noviembre. Pues miren, el voto final, porque primero se había formado una comisión de búsqueda. Y esa comisión de búsqueda de 1942 había establecido algunas bases, algunos criterios para elegir el lugar. Por ejemplo, que la tierra fuera buena, más o menos que tuviera entre 25 y 40 hectáreas. También que hubiera buena comunicación terrestre. Otro criterio fue que no estuviera muy alejada de una ciudad, y pues no, está muy cerca realmente de Monterrey, con buen suministro de agua, que contara con electricidad y que tuviera también drenaje y alcantarillado. Entonces se encontraron en la parte sur del estado de Nuevo León una ex hacienda. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa ex hacienda? La Carlota. La Carlota, ¿verdad? Que es donde estamos ahora mismo parados. Entonces, el 16 de noviembre, un día como hoy, se tomó el voto definitivo de la compra de ese lugar, La Carlota. Y finalmente, a partir de esa fecha, 16 de noviembre de 1942, se toma como inicio de la historia del adventismo aquí o de la obra educativa aquí. ¿Tenía exactamente el mismo nombre que tenía antes? ¿Cómo se llamaba la escuela en ese momento? En ese tiempo, cuando se estableció el colegio aquí, se llamaba Escuela Agrícola Industrial Mexicana. Así fue el primer nombre de la institución en 1942. Más adelante, en 1951, cambió a Colegio Vocacional y Profesional Montemorelos. Coboprom. Sí. Bueno, pero fíjense algo. Entonces el adventismo siguió creciendo en diferentes partes. En 1942 se decidió comprar un terreno en la parte sur para establecer un colegio que más adelante, en 1947, allá en Chiapas, se estableció ese colegio. ¿Saben cómo se llama ese colegio? Colegio Lindavista. Ahora Universidad de Lindavista, ¿no? Colibí. Entonces, en 1947 se estableció ese colegio en el sur. Y también en 1948 se compró otra parte y se estableció un colegio, del Pacífico. el Colegio del Pacífico, ¿no? O Colpa, como se llamaba anteriormente. En 1947, aquí en este lugar, en esta institución, se inauguró un hospital, el Hospital y Sanatorio Montemorelos. Aquí hay una imagen, más o menos, de lo que es Educación. Esa es la Facultad de Educación ahora, la ¿verdad? Facultad de Educación. Entonces ahí estaba el sanatorio. El primer director, olvidé decir que el primer director del colegio aquí en Montemorelos fue justamente A.G. Parfit, fue el primer director, aquel que trajo los primeros alumnos que vinieron de la Ciudad de México y se establecieron acá. Él fue el primer director. Y entonces, a partir de ese momento, la obra empezó a crecer aquí en este lugar. 1947 se inauguró el hospital y en 1948, un año después, inició una de las carreras que hoy está cumpliendo años, 70 años de esa escuela, la Escuela de Enfermería. ¿Qué nos podría contar de esa escuela usted, pastor?
Pues yo poco, pero su directora mucho. Así que le voy a pedir a la maestra Araceli Quiroz que ella les siga contando. Han aprendido mucho esta tarde, ¿no? Brenda, Así lo que es. voy a contar te va a interesar porque tú eres enfermera. Entonces, fíjense que en 1948, en ese grupo de misioneros visionarios que escogieron este lugar para establecer una institución de salud, llegó la señorita Margaret Pugh. La señorita Margaret Pugh, una persona entregada, visionaria, cariñosa, muy profesional. Ella inició con la escuela de enfermería, fue la primera directora. En este momento, la señora Ada Salazar pasa en representación de la señora Margaret Pugh, la señorita Margaret Pugh. La señora Salazar fue su alumna, estuvo sentada a su lado para recibir las clases a partir de febrero de 1948. De la primera generación. De la primera generación. Y posteriormente le entregó la dirección. Ella fue la segunda directora de la escuela de enfermería. Entonces, quiero decirles que la señorita Pugh no se quedó conforme con estar aquí en Montemorelos. En 1951 hizo gestiones con la Universidad Autónoma de Nuevo León para incorporar la escuela a esa institución tan prestigiosa. ¿Pero qué creen? Que la Universidad Autónoma de Nuevo León pidió que la señorita Pugh les ayudara a hacer el plan de estudios que se daría tanto en la Autónoma de Nuevo León como aquí en la Universidad de Montemorelos. En 1974 se inicia la primera generación de licenciadas en enfermería. Ok, antes, entonces, era... Enfermería general. Ok. Eran enfermeras generales. Cuando el país pedía que las enfermeras tuvieran primaria, aquí se pedía que tuvieran secundaria. Cuando pedían que tuvieran secundaria, aquí se pedía que tuvieran prepa. Pero entonces iniciamos con la licenciatura en 1974. Imagínense, han egresado 67 generaciones. Cientos de enfermeras alrededor del mundo. Hay una muestra aquí en las primeras bancas. Enfermeras cristianas, visionarias, que han impactado a diferentes partes de México y en otros países. Saben que en 1995 la escuela no se quedó quieta y abrió una empresa, la guardería Mis Amiguitos. Tú ahí estuviste, Brenda, ¿no? Sí, ahí estuve. Tú, bueno, la señora Velázquez, Rocío Barrera de Velázquez, fue quien inicia con la guardería Mis Amiguitos. Y seguimos avanzando con esa empresa, creció tanto que después se independizó. Saben que algo muy importante sucedió en 1999. COMACE, que es el Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación de Enfermería, que es un organismo que da fe de la calidad de la educación de enfermería, nos acreditó exactamente el 18 de noviembre. Fue la primera acreditación y hemos estado recibiendo la acreditación cada 5 años hasta la fecha. Este es un recorrido y si ustedes voltean para allá, van a ver que están representados los diferentes uniformes que fueron utilizados. La señora Lidiacita Rayos también es de la primera generación. Ese es el uniforme que ella portó, igual que Sally. Sally usó ese uniforme en aquellos años, en 1948. Anita Azul porta el uniforme que continuó. Después de la maestra Gloria Lemus y Marta Galán están utilizando el uniforme que fue modificado. Después tenemos a la maestra Cintia Segura, que a partir de ese uniforme se usaba con pantalón, por respeto a la plataforma estamos usándolo con falda. Y este es el nuevo uniforme. Tú lo recordarás muy bien, Brenda. Claro que sí. Hace muy Todavía poco lo tiempo. tengo guardado. Todavía lo tienes guardado. Pues este es la gama de uniformes utilizados en la escuela de enfermería. ¿Saben? Estamos cumpliendo 70 años, muy significativo. El 7 es el número perfecto, ¿no? Entonces, hemos festejado todo un año. Todo un año hemos estado haciendo festejos que ahora queremos dedicar a Dios. Queremos dedicarlos en una ofrenda como floral,
voy a decir rápidamente qué cosa hemos hecho a partir de hace un año exactamente. La maestra Dalis y la maestra Jenny nos van a ayudar a formar un ramo de flores que presentamos delante de Dios como una ofrenda de gratitud. No tenemos una manera mejor de expresar nuestra gratitud al Señor. ¿Saben que hace un año se celebró el Congreso Internacional titulado Enfermería Adventista, renovando, afirmando y testificando su misión? Inmediatamente después, también en el contexto del 70 aniversario, se lleva a cabo la Junta Latinoamericana de Directoras de Escuelas de Enfermería Adventista. En febrero recibimos la tercera reacreditación, exactamente en la semana en que inició la Escuela de Enfermería en 1948. Impactante. En el mes de junio, la Comase, ya les expliqué qué es, nos llamó para entregar un reconocimiento. Ellos cumplían 20 años y nosotros fuimos la tercera escuela en el país en acreditarnos. Wow. Seguimos siendo la única escuela particular acreditada en todo México. Wow. Sucedieron otras cosas. La maestra Cintia Segura culmina una maestría en simulación clínica e innovación docente que no solamente benefició a la Escuela de Enfermería, sino a toda la Facultad de Ciencias de la Salud, siendo que el doctor Salvador Espinosa Ramírez fue traído desde España para formar a un grupo de instructores en simulación clínica. Además, tuvimos la grata sorpresa de que la investigación titulada Propiedades físicas del suelo en la aplicación de peloterapia, esto es barro, es aceptada para el Congreso de Investigación de la División Interamericana que va a celebrarse en Haití. Esta investigación la hizo el estudiante de enfermería Nicolás Hernández, fue asesorado por la maestra Dalis y la doctora María Elena Acosta. Wow. También la maestra Jenny Mendoza es aceptada en el programa doctoral en la Universidad de Perú. Se inicia apenas hace una semana un convenio con el Hospital White Memorial para hacer intercambio de docentes, para hacer investigación, para hacer prácticas clínicas y también para que las egresadas de esta universidad, de la Escuela de Enfermería, puedan trabajar en el White Memorial. Esto ha sido un avance muy importante y no puedo dejar de decir que en este año también, en el contexto del 70 aniversario, iniciamos con el Plan Diamante, que fue en toda la universidad, pero en enfermería hemos puesto también muchísimo empeño para que el diamante brille. Una gran celebración entonces. Una gran celebración. Abrimos, a consecuencia de esto, tenemos nuevos campos clínicos. Además, se consuma un convenio de intercambio con Casa Mía, una institución geriátrica en Italia. En este momento tenemos una alumna en Italia prestando su servicio social y, digo rápidamente, pero ha sido mucho trabajo, se hace la construcción de un centro geriátrico, de atención geriátrica, con la intención de que sea una atención multidisciplinaria. Entonces, les he contado rápidamente lo que ha pasado en 70 años de la Escuela de Enfermería. Todo esto lo agradecemos de todo nuestro corazón y la gloria y la honra sea dada a Dios nuestro Señor. Amén. ¿Ya ven? ¿Ya escucharon acerca de la historia de la Escuela de Enfermería? Gracias, maestra. Muchas gracias por presentar la historia. Y entonces, llegamos a 1948, con la Escuela de Enfermería. La institución siguió desarrollándose rápidamente. Llegaron personajes importantes como el profesor Alarcón, la maestra Carmen Acevedo Rodríguez, muchas otras personas que estuvieron trabajando aquí, de los pioneros que estuvieron trabajando en esa institución. También llegó un joven, David Small, que creo que está por acá, ya mañana sabremos acerca de él. Y bueno, en 1973, la institución tuvo el reconocimiento para ser una universidad, 1973. A partir de esa fecha, esta institución llegó a ser una universidad y ahora cada vez más, con mucho prestigio. Y hay una fecha importante que no la deben olvidar, me voy a poner de este lado. No deben olvidar esta fecha, 1978. ¿Qué pasó en 1978?
¿Alcanzan a leer ahí? Se inauguró, ¿qué? Centro Guay. Guay. El Centro Guay. ¿Ustedes lo conocen? Sí, claro que sí. Está celebrando. Más le vale. El Centro Guay está cumpliendo 40 años desde que se aperturó, desde que se abrió. Ha estado sirviendo por 40 años. Y entonces, en 1978, el 13 de noviembre de ese año, se abrió el Centro Guay y el primer director de ese centro de investigación fue el pastor Luis Carlos Ramírez. Y aquí está su hijo, el pastor también Luis Carlos Ramírez. Así que, y el pastor Chablé después, y el pastor Isidro han sido los directores de este centro. Y ahora usted. También. Y entonces, 1983 es otra fecha importante, porque ese año aquí se abrió la carrera de químico clínico biólogo. ¿Quieren saber algo acerca de eso? Esa escuela está cumpliendo hoy 35 años de servicio. Y para eso le voy a pedir al profesor Chablé que nos cuente de manera muy rápida algo acerca de esta historia tan fascinante de la escuela químico clínico en esta institución. Les contaremos brevemente algo de la historia de la escuela. Antes leo en Salmo 105, versículos 1 y 2, alabad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias sus obras en los pueblos, cantadle salmos, alabad y hablad de todas sus maravillas. La Escuela de Químico Clínico Biólogo se inició el 5 de septiembre de 1983. El fin era formar químicos clínicos biólogos al servicio de más necesitado y cubrir las plazas de la obra médica en México y en otras partes del mundo. Esta escuela fue una hija deseada y esperada por la Facultad de Medicina de aquel entonces. A finales de 1982, el Consejo Técnico de esta facultad, junto con el doctor Ricardo Chávez, director, y el vicerrector médico, el doctor Evans, los directivos, así como los docentes, pensaron que era necesaria esta carrera, pues en ese entonces apenas había en el país 4 escuelas similares. La propuesta se realizó en los primeros meses de 1983 y se presentó al Consejo Universitario para posteriormente ser aprobada por la Secretaría de Educación Pública. Se hizo un llamado a la jefa del departamento clínico en el área del laboratorio que estaba en el Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas en la Ciudad de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social, la patóloga clínica doctora Margarita Ramos Flores. El doctor Ricardo Chávez, director de medicina, visitó el hospital, entrevistándose con la doctora Ramos. Le impresionó tanto el laboratorio, pues en él se llegaban a realizar hasta 15,000 exámenes al mes. La Escuela de Medicina proporcionó un aula y la carrera inició con 38 alumnos, muy entusiastas, por cierto. Las prácticas de laboratorio se realizaron en el laboratorio de la preparatoria, Ciencias de la Educación, en el laboratorio del Hospital La Carlota también. El doctor Ernesto Aquí, patólogo de la Escuela de Medicina, compartió su oficina con la doctora Margarita Ramos. En el ciclo escolar 1984-1985 ingresaron 60 alumnos. En el ciclo 86-1987 ingresaron 30 alumnos más. Y así se fueron completando hasta un total de 125 alumnos en toda la carrera. En 1987 se construye por primera vez el laboratorio de química. Se asignó como jefe de laboratorio al químico Jorge Henao Liébano, egresado del Instituto Politécnico en la Ciudad de México. Tenía la especialidad en química de alimentos. También se le hace un llamado a la química farmacobióloga Loida Reyes y a la técnica laboratorista Rodelina Monsalvo, quien hizo su licenciatura y la maestría en salud pública. Ella, por cierto, nos acompaña en esta noche y le pediría que por favor se ponga de pie. Más tarde se agregó la química farmacobióloga y con especialidad en tecnología de alimentos, la ahora doctora Aurora Mendoza Orgaz. No sé si se encuentra ella.
Años más tarde, se construyó el laboratorio de microbiología y fue dirigido hasta su jubilación de nueva cuenta por la maestra Rodalina Monsalvo Novas, en donde los alumnos realizaron sus prácticas y donde actualmente se realizan los análisis de luz y vida. También existe una persona que nos ha apoyado y que en estos momentos se encuentra con nosotros, que es la técnica laboratorista, la maestra Dina Cruz López. La carrera ha egresado alrededor de 400 profesionales comprometidos con la misma. Algunos de ellos ya han incursionado en especialidades y doctorados en el área. En el tiempo definido, Dios puso en el pensamiento humano la idea de construir un edificio para la licenciatura de químico clínico biólogo. Para eso se realizó un proyecto para reunir fondos, creando así la planta purificadora de agua La Carlota, agua alcalina, como todos sabemos, de gran calidad y que ha sido aceptada por familias de ciudades como Montemorelos, Monterrey, General Terán, Allende, El Cercado, etc. Hoy es una realidad que la Escuela de Químico Clínico Biólogo cuente con nuevas instalaciones, bien equipadas y con maestros competentes y comprometidos para proporcionar una educación de alta calidad, puesto que el saber también es servir. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Muchas gracias, profesor Chablé. Y bueno, hemos llegado casi a la parte final, pero queremos decir que en el año 2003, la Escuela de Comunicación y Medios también se abrió. Es una escuela que este año está cumpliendo 15 años de historia y de servicio. Mañana ellos nos van a contar acerca de las grandes bendiciones que han recibido de parte de Dios. Ahora nosotros vamos a escuchar unas palabras, un mensaje especial por el doctor Alberto Tim, quien es el director asociado del Guay State de la Conferencia General. Y vamos a darle el tiempo. Profe. Muchas gracias. Quiero darle la bienvenida al doctor Tim. Nos dará mucho gusto escuchar su mensaje. Y al mismo tiempo quiero aprovechar la oportunidad, ya que se mencionó al pastor joven Luis Carlos Salazar. ¿Quiere ponerte en pie, por favor, Luis Carlos? En recuerdo del papá. Está con su esposa, ¿quieres ponerte en pie, Ruth? En recuerdo de tu papá, que empezó el Centro White. Muchas gracias, Luisín. Y también al doctor David Small y a su esposa, que también fueron mencionados y que están con nosotros, porque fueron constructores de una época brillante en la vida de nuestro hospital y de la Escuela de Enfermería. Muchas gracias, bienvenidos. Mañana vamos a hablar más de ellos. Nos da mucho gusto saludarles y en nombre de la universidad le damos muy cordial bienvenida a todos. Doctor Tim. Es para mí un privilegio y un honor poder representar y traer el saludo de la Asociación General para esta ocasión tan festiva de ustedes aquí. E não sei se é uma coincidência ou é uma providência, pero mirando o programa aqui, temos os 15 anos de comunicação e medios, 35 de químico, clínico e biólogo, 40 anos do Centro White, e eu quedei com a dúvida por que o pastor Andrade puse ênfase em los 40 anos do Centro White. Temos os 70 de enfermeria e entonces de nossa querida universidade os 76 anos. ¿Por que a gratitud é importante em la vida? Não sei se já reflexionasse alguma vez sobre isto, pero lendo um pouco Helena de White e também escutando algumas pessoas, eu estou cada vez mais convencido de que o problema do pecado no universo e o mal surgiu quando Lucifer não tinha mais gratitud a Deus. ¿Te acuerdas que para a gratitud é uma virtude
que camina junto com a humildade. Se tu eres humilde, tu tienes condições de reconhecer que alguém hizo algo por ti que quizás sea mais importante do que tu lo merezcas. E a mesma coisa ocorria com Deus. As criaturas creiam que Deus era a fonte de sua existência e tudo mais. Pero chegou um ponto em qual Lúcifer creia que não necessitava mais de gratitude a Deus. E a envidia começou a tomar conta de sua vida. Agora, nesta situação, nesta condição, o espírito del mal foi para o mundo. E então, o apelo da Bíblia é que nós tengamos que desarrollar um espírito de gratitude, ou seja, a reversão da própria essência del mal. Quizás tu tienes um outro texto que habla tu coração mais do que esse, pero a mim, em ocasiões como esta, sempre me viene o texto de 1 Tessalonicenses 5 e o verso 18. Ustedes lo conhecem de memória, pero dad gracias em todo, porque esta es a voluntad de Deus para com vosotros em Cristo Jesus. O imperativo de la gratitud nesse texto tem algumas dimensões. Em primeiro lugar, a actitud misma. E qual é a actitud que o texto do apóstolo Pablo diz? Temos que dar gracias. Dar gracias. E eu creio que há 3 níveis de gratitude. Um deles é o nível retórico. Mira, alguém hace algo e eu tenho, por lo menos por formalidade, dizer graças. E muitas vezes meu coração não está ali, pero todos dizem graças, eu também tenho que ir junto com eles ali. Então, é o nível mais superficial e mais, como vou dizer assim, mais formal. Hasta. Pero há um segundo nível, que é um nível um pouco mais profundo, que é o nível sincero, onde eu realmente tenho a intenção de ser grato a uma pessoa e reconozco a ela e então digo graças por lo que tu hiciste para mim. Pero o texto bíblico aqui habla de uma dimensão todavia mais profunda. É a gratitud como estilo de vida. Em outras palavras, tu vives sempre com o espírito de gratitud. E esse é o ênfase do apóstolo Pablo. Agora, además da actitud que é de dar graças a Deus, qual é a extensão desta actitud? Bueno, é quando a vida está bem, não é certo? Quando tudo camina bem, então nós temos gratitude. É isso que o texto diz? Em todo. Ou tu puedes traduzir-lo em todo o tempo hasta. Ora, esta é uma questão um pouco difícil. Quando as coisas estão buenas, e alguns até dizem que toda a pessoa em extremos ora. Quando tu estás com muita felicidade, tu tienes que agradecer a alguém. Pero quando a coisa está mal, estás em desesperação, também vas a orar, quizás em uma aflição. Pero aqui nos diz em todo o tempo, quando as coisas estão bem e quando as coisas estão mal. Pero não há um texto que é Romanos 8:28 que diz, hasta em algumas traduções da Bíblia, que todas as coisas são para nosso bem? Não sei se te acuerdas do texto. É alguma tradução, não todas. Que todas as coisas são buenas para nós outros, aqueles que amam a Deus. Ora, te pergunto uma coisa. Tu crees que quando o exame não te sale bem, graças, Senhor, por el fracasso em meu exame?
Quando te golpeas en el dedo, graças, Senhor, por me haver golpeado. E como nós estávamos em um viagem, o pastor Jim Nix, que é o diretor do White State, mi senhor e eu, de Cusco, e mais alguns amigos para algumas reuniões de Cusco, em Peru, que é muito alto para Lima. O vuelo é curto, não é muito largo, pero o problema é que todo nosso equipaje quedou ali arriba em Cusco. E a explicação é que quando o avião está muito pesado, não pode bajar ou sair da altitude, e então quedamos sem nosso equipaje. E nós quedamos muito aburridos porque o dia seguinte tínhamos apresentações e nossa roupa estava ali adentro. Graças, Senhor, porque nosso equipaje quedou em Cusco e não vino com nós outros. É assim a coisa? Não, a melhor tradução, eu creio que não é esta, que todas as coisas são para nosso bem, porque se todas as coisas fueran para nosso bem, então o mal não existiria. Tudo é bueno. A tradução em inglês, Nova Versão Internacional, não em espanhol, porque eu la mirei, pero lá em inglês eu creio que capta o sentido do texto. Em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que lo amam. Esse é o ponto. Não é que as coisas mesmas, pero Deus em sua ação em las coisas. Então, eu posso ser grato a Deus em toda a situação. Mira, graças, Senhor, porque tu vas prover que nosso equipaje vai venir em um vuelo postrero. Graças porque o avião não caiu com nós outros. Sempre há um motivo de gratitude, não por el mal, pero por la acción divina en las cosas. E isso em nossa vida, isso hace uma larga diferença. Agora, o terceiro ponto que me gostaria de subrayar é que a razão para a gratitud, o mesmo texto diz, porque esta é a voluntade de Deus. Se tu não tienes nenhuma outra razão para ser grato, por lo menos por tu saúde seria uma bendição. Porque se tu estás amargado todo o tempo, tu saúde se vai também. Então, a gratitud dá uma dimensão distinta à vida. Pero lamentavelmente, alguns de nós somos como os murciélagos, que miram o mundo ao revés. Tudo está mal. Então, 5 minutos com alguma destas pessoas já te dá um dolor de cabeça ali, que melhor seria quizás ter um recreio hasta. Pero sabes que a vida é uma questão de atitude. Eu posso mirar a um rosal e dizer: mira como o mundo é malo. Hasta um rosal com flores assim está lleno de espinas. Pero também eu posso dizer a mesma coisa. Deus é tão bueno que hasta arriba de um espineiro puse rosas tão hermosas. As duas declarações não são verdadeiras? Por supuesto. É uma questão de dimensão. Sabe que muitas vezes o problema não está em lo que miramos, pero em los ojos de quem mira. E nós temos que ter uma atitude nesse sentido. E temos quantidade de razões. Se não tienes outra razão para tu felicidade, para tu gratitude, eu creio que a mesma existência humana é uma razão. Eu não sei qual é a tua experiência, mas em poucas palavras, para não alargar muito, eu não teria que estar aqui. Por uma razão, eu não fui planeado. Meu irmão tinha quase 20 anos e minha irmã 18 quando eu vino, e não estava planeado. Minha mamã foi ao médico crendo que havia um problema em sua pança ali, e o problema era eu, que estava ali. Agora, tu já imaginaste
Uma vez eu tenho um sobrinho que é médico, e com ele eu fiz alguns cálculos da possibilidade de nós outros não existirmos. É praticamente absoluta. Porque entre as possibilidades de fecundação, por que eu saí como tal? Eu creio que a existência humana não é um acaso, é uma providência. E, además disto, Deus nos há dentro de nós outros, vocês que são enfermeiras conhecem melhor, tudo que se pode malograr adentro de nós outros. A possibilidade, as alternativas são muitas, mas Deus nos ha sustenido com sua misericórdia e graça hasta hoje. E, además, nos ha regalado a esperança da vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. E a la luz del sacrifício de Cristo em la cruz del Calvário, como diz Helena de White, todos os sacrifícios que nós outros tengamos que fazer não têm sentido. Porque nadie se pode comparar com o grande sacrifício de Cristo em la cruz del Calvário para nossa vida hoje e para a vida eterna também. Agora, não se olvide que gratitude não é simplesmente palavras. Gratitude é uma atitude que tem que se demonstrar em hechos também. E eu creio que a combinação que fizeram de gratitude e serviço é o ideal. Gratitude genera serviço. E nesse momento nós vamos ter uma oferenda de alabança, um canto especial por la Escola de Teologia. E o título da canção, da música é Jesus nos llama. E mientras eles cantam, vamos a reflexionar um pouquinho sobre as palavras que é o chamado de Deus para nós outros nesta oportunidade. Siempre la gente entiende nuestro valor al dejar todo lo que conocemos y un nuevo camino empezar. Su voz hemos escuchado llamándonos a servir. Él estará con nosotros, valor nos dará. Nuestro nombre
Gracias por esse hermoso, essa oferenda de um chamado para cada de nós outros. Esta instituição não é fruto del acaso, tampouco as escolas que aqui estão representadas e também as demais que quizás não estejam aqui celebrando seu aniversário. E tua existência também não é um acaso. Nós outros temos que pensar em la vida com um propósito e com uma intencionalidade. Por supuesto, alguns têm uma influência muito mais ampla, outras uma influência um pouco menor. Não hace a diferença qual é o círculo de tua influência, pero a motivação com a qual tu estás aqui. E a pergunta que surge é: o mundo vai ser melhor por minha presença ou pior? Como cristianos adventistas, nós outros temos que ter um blanco, não para nosso honor, pero para o honor de Jesucristo, de tentar fazer o mundo, onde quer que estejamos, melhor por nossa presença e construir para a eternidade. Essa é a missão. Cada ser humano necessita conhecer, fazer duas grandes perguntas. ¿Por que eu vim à existência? E a segunda é: qual é o propósito de minha vida? E que Deus pueda receber uma oferenda personal tuya, no sentido de dedicar tu vida completamente ao serviço de Deus nesse mundo e depois por la eternidade. Se esse é tu desejo, póngate em pé agora para nossa oração final. Eterno Padre Celestial, nossa palavra de gratidão por nos haver extraído a existência, por la vida que nos concedes, por la esperança e la salvação em Cristo Jesus. E agora, nesse momento que estamos aqui delante de Ti, reflexionando um pouco sobre a história, como Tu conduziste esta instituição, e também mirando ao futuro. A nós outros nos gostaria muito de ver Jesus volvendo em las nuvens del cielo em nossa geração. Com esse exército que temos aqui de pessoas, estou seguro que se cada fizer sua parte, podemos fazer uma diferença no mundo e também construir para a eternidade. Acepta nossa dedicação, nosso serviço, llena-nos com tu Santo Espírito e prepara-nos para tu venida. E que muito pronto Jesus pueda venir em las nuvens del cielo em nossa oração, em nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus los bendiga.